comentario del texto de la Pebau de Kant. Se trata de un breve artículo publicado en 1784 que se titula ¿Qué es ilustración? El PDF que vamos a utilizar para el comentario está ya en la plataforma y tiene algunas novedades respecto al anterior, el que hicimos sobre el discurso del método de Descartes. Lo primero son imágenes que he introducido y algunos vínculos internos, ya veremos cómo funciona. Comencemos este videocomentario con esta imagen del Kant precrítico. Es una imagen que se corresponde a un retrato pintado en 1768, cuando Kant era un profesor ya célebre por sus escritos, pero digamos perteneciente a la ortodoxia racionalista. Este retrato, pues, del Kant precrítico, pues, se diferencia bastante de este otro, de 1791, que es el Kant del periodo en el que escribe el texto que vamos a comentar. Este ya es el Kant famoso por su obra crítica. Recuérdese que Kant, hasta 1770, lleva esa trayectoria, pero lee a Hume y se encierra durante 10 años sin publicar nada en ese periodo, elaborando su obra crítica, a resulta de esa lectura que le conmociona tanto de Hume. Así que este es el Kant que ya ha publicado 10 años antes la Crítica de la Razón Pura, una segunda edición de la Crítica de la Razón Pura en 1787, ya ha publicado la Crítica de la Razón Práctica, la Crítica del Juicio y otros escritos que complementan o prolongan las tres grandes críticas. Este escrito, que es ilustración, vamos aquí a control 2, control 3, vamos aquí a ampliarlo. Este escrito que tenéis aquí está esquematizado en un complemento también incluido en el PDF, que es una topología. Es de un libro muy bueno, de comentarios a los textos de la Pebau, de Carlos Rodríguez Estacio. Aquí tenéis un esquema del contenido, muy ordenado, de manera que, hombre, no excusa la lectura del texto, evidentemente, pero sí sirve para orientarse en los temas que va tocando Kant. Así que ahí está. Y aquí nos hallamos al principio del PDF. Como siempre, como en la otra ocasión, tenemos aquí los cuadritos que nos permiten ir comentando cuestiones diversas en el texto, y además hay partes subrayadas en amarillo para facilitar el comentario. Primero, el texto, como decíamos hace un momento, fue publicado en una gaceta mensual. Este es un dato interesante porque, primero, no es un escrito muy teórico, como son otros de Kant o de otros filósofos que hemos estudiado, sino es un escrito de combate, más parecido a lo que sería hoy un artículo de fondo que incide en una polémica en ese momento viva. Así que se tiene herederos muy claros, como digo, en los artículos de fondo que se publican en revistas o también en periódicos en la actualidad. En segundo lugar, esto es algo muy típico del siglo XVIII, es un artículo de respuesta a una pregunta colectiva. Algo así como una pregunta dirigida a los intelectuales del momento. Como si dijéramos hoy, ¿cómo podemos salir de esta crisis? Pues algo parecido, y responde uno, responde el otro. La pregunta formulada era, ¿qué es la ilustración? Esta pregunta es tan importante como ¿qué es la verdad? Recuérdese lo que hemos estudiado hasta ahora, sobre todo en Descartes, en el tema de Descartes, cómo el racionalismo y luego la ilustración propone que solo hay un modo, y por tanto un método de hallazgo de la verdad, y ese método es racional e infalible. Si la razón se atiene a un método estricto, a sus solas fuerzas, no puede caer en el error. Así que el triunfo del racionalismo y luego de la ilustración está muy ligado también al triunfo de un determinado modelo de verdad. El tema le pareció a Kant estupendo, de hecho fue uno de los primeros en enviar un escrito que es el que comentamos. Así que es un escrito que se publica como respuesta a esa pregunta colectiva.
Luego tenemos otro pequeño cuadrito donde se hace pues un mínimo índice, lo tenéis más amplio en el esquema que hemos visto hace un momento, del texto, los grandes asuntos que trata el texto, y sobre todo la concepción que tenía Kant del proceso de ilustración. Y destaco aquí que en primer lugar Kant era un gran reformista, nada partidario de las rupturas violentas, pese a su admiración, por otra parte, de lo que ocurrió en Francia en 1789, muy poco tiempo después, muy pocos años después de publicado este texto, por cierto. Luego, en segundo lugar, el ámbito en el que se mueve este texto es el de la razón práctica kantiana. Recordemos una cosa que vimos en la videolección correspondiente a la filosofía ética de Kant, y es nuestra doble condición, es decir, como cuerpo, como parte de la fisis, somos fenómenos, tan fenómeno como cualquier otro fenómeno que se da en eso que llamamos experiencia en general. Pero en el momento en que nos pensamos como sujetos morales, ya no somos fenómenos, sino que somos, lo dice Kant con esas palabras, noúmeno, es decir, el fundamento último de nuestra propia acción moral, de nuestra propia praxis. ¿Qué significa eso? Poniendo un ejemplo que se entienda muy bien, que no hay espejo retrovisor. Si hacemos algo, nadie nos determina hacer algo si ese yo que actúa es el yo racional, es el yo práctico. Si somos el fundamento último, la cosa en sí, recordad que noúmeno significa cosa en sí, de nuestra acción. No hay espejo retrovisor, nadie nos ha obligado a ello, somos responsables últimos de la acción que decidamos realizar. En el ámbito de la praxis moral, ya vimos en la videolección anterior, cómo ese yo moral es capaz de encontrar en sí mismo, sin que nadie le ordene nada desde fuera, una ley moral válida para su praxis, el imperativo categórico. Obra de tal manera que la máxima de lo que hagas, de tu acción, de tu praxis, pueda ser convertida en una ley universal, en una ley ética universal. Y ponemos innumerables ejemplos, aunque todo se resume en un dicho muy popular, que tiene mucho que ver con el imperativo categórico. No hagas nunca a nadie lo que no quisieras que te hicieran a ti. Eso sería la versión popular del imperativo categórico. Pero bueno, lo que quiero decir es que, claro, la razón práctica tiene una primera dimensión moral en la filosofía de Kant, pero tiene también una dimensión pública, diríamos hoy política. Es decir, es posible que seamos responsables últimos de nuestras acciones en el marco de la comunidad. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque la gran pregunta de este texto es si tenemos el deber y el derecho a usar libremente nuestra razón en la comunidad. Es una apelación, ya os lo digo, a la libertad de pensamiento. La idea muy ilustrada, y que yo personalmente suscribo, de que las sociedades, el progreso de las sociedades se mide sobre todo en la autonomía de los sujetos. Es decir, cuando somos más libres, cuanto más responsables somos de lo que hacemos, no cuanto más nos formatean, para entendernos, o nos hacen obedecer desde fuera. Pero bueno, ya lo veremos. Luego, la otra gran idea del texto es, lo veremos más adelante, es la diferencia entre uso público de la razón y uso privado, o sea, el que está regido por normas. Lo vamos a ver y no lo comento pormenorizadamente. Y la última idea, que es ya el final del artículo, el artículo no está completo, hay una parte pues que se ha quitado del comentario de selectividad, es la idea de la necesidad de un progreso racional de la humanidad que vaya acorde o vaya parejo al progreso material ya visible en el siglo XVIII. O sea, el siglo XVIII es el siglo donde ya se vislumbra lo que será el XIX, que es el gran siglo de la máquina, de la tecnología, de eso que se llama hoy, en el lenguaje un poco cursi de la televisión, innovación. Cuando alguien habla de innovación está hablando de algún invento, por ejemplo el smartphone, que no solo es invento porque sea nuevo, no es una novedad solo porque sea nuevo, sino porque innova, que hoy tiene una connotación de modificar la vida de la gente. Si no es lo mismo algo simplemente nuevo que algo innovador. Lo innovador suele estar asociado a cambios
de todo tipo, sociales, incluso personales, que están motivados por ese nuevo chirimbolo, ese nuevo invento que se pone en circulación. Vivimos en estos últimos años pues innumerables momentos de grandes innovaciones. La más reciente, por supuesto, es la aparición de las redes sociales, que no podía haber ocurrido sin a su vez la aparición del smartphone, etcétera, ¿no? O la difusión de Internet, que, como digo, es algo que es de la segunda mitad de los 90 del siglo pasado. En fin, sigamos. Comencemos con el texto. Ilustración. La ilustración es un proceso general en toda Europa, en toda la Europa occidental, y no solo, porque influye en muchos otros países. Quien haya ido alguna vez, por ejemplo, a Turquía, en la época, en el 18 turco, pues hay impulsos ilustrados. Incluso hay algo que me sorprendió mucho en Estambul, que es una mezquita rococó, una mezquita más que rococó, neoclásica, imitando el estilo vienés de la época. Es decir, es un proceso muy amplio, pero que tiene particularidades nacionales. En el caso de Kant, cuando hablamos de ilustración, tenemos que hablar de la ilustración alemana, la Aufklärung. Significa algo así como iluminación, ¿no? En Alemania no existe el tipo de intelectual ilustrado similar a un Voltaire, un Diderot, un D'Alembert, los enciclopedistas franceses, ni tampoco esa vida que por cierto fue dirigida por mujeres en los salones parisinos donde los intelectuales debatían apasionadamente las nuevas ideas y se ponían luego pues a confeccionar los artículos de la enciclopedia. Eso no existe en Alemania. El intelectual ilustrado alemán o es un funcionario o es un profesor o ambas cosas a la vez, prácticamente. En algunos casos algún clérigo. Tienen mucho prestigio los pastores protestantes en Alemania. Recuérdese que hace poco el presidente de la República, no el presidente del gobierno, que es Angela Merkel, fue un clérigo, un pastor protestante. La facultad de teología en las universidades alemanas es muy seria, ¿no? muy potente, ¿no? Pero bueno, lo normal es que fueran los ilustrados o profesores o funcionarios, como digo, o ambas cosas a la vez. Kant desarrolla toda su actividad, la principal, ten en cuenta que el reinado de Federico el Grande llega hasta 1786, bajo el reinado de Federico, el gran Federico, Federico el Grande, Federico II de Prusia. Un monarca, un déspota ilustrado, pero a juicio de Kant, extraordinariamente sabio y muy moderado en sus decisiones políticas. Estas cosas son discutibles, es verdad, pero que un déspota ilustrado pueda ser un gran gobernante, pero lo cierto es que bajo el reinado de Federico II se desarrollan extraordinariamente las artes, las ciencias y el debate ilustrado, público, de las ideas del momento. No significa que tuviera, ni mucho menos Kant, que no tuviera, perdón, problemas con la censura. Los tuvo y muchos de sus libros, tanto del periodo precrítico como del crítico, tuvieron que ser publicados pues escapando a las censuras, a la acción de los censores. Pero claro, Kant distinguía claramente entre el régimen, digamos, de cierta libertad vigilada, que era el mundo de Federico, la Prusia de Federico, y los casos concretos del típico censor medio idiota que no se entera de que Kant es digamos, como diríamos hoy, un máquina de la filosofía y no un virutilla. Tuvo algunos problemas, pero nunca dejó de admirar a lo que él llama el siglo de Federico, lo bautiza así, como si fuera el siglo de Pericles, incluso al final de este texto. Se ve que hay una alusión al gran siglo de Federico. Sus sucesores, Federico Guillermo II y Federico Guillermo III, no siguieron por ese camino. Kant en sus últimos años se da cuenta que, claro, también ha ocurrido algo, y es que la Revolución Francesa ha ocurrido y ha ido desarrollándose de un modo inesperado para muchos ilustrados moderados. Es decir, un baño de sangre, ideas radicales, matanza general de aristócratas. Kant no llega a conocer, naturalmente, pues lo que sería luego la Francia napoleónica.
porque muere en 1804. Recuérdense que Kant con 80 años muere, y eso sí, hay que decirlo, muere en el olvido. Está el cambio que se produce muy con en los últimos años del siglo XVIII, y sobre todo en los primeros del XIX, que Kant queda como un clásico respetable, un señor mayor respetable, pero relativamente olvidado. Cuando muere, en 1804, solo le dedica una necrológica importante, pues importante, quiero decir, por la firma, Schelling. En ese momento se postula como el que ha entendido mejor que nadie al propio Kant. Total, la necrológica viene a decir que Kant es un gran hombre, pero del pasado. O sea, él ya fue, como por decirlo así, de manera un poco chistosa, fue en sus últimos años póstumo de sí mismo. Bueno, a continuación comentamos la primera idea. ¿Qué significa ilustración? Significa el abandono por parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo. Es una frase contundente. Es decir, ¿qué significa ilustrarse? Abandonar la minoría de edad, por tanto, un estado, digamos, de debilidad en la que nos sume la ignorancia. Es decir, si podemos dejar de ser ignorantes, tenemos el deber de dejar de serlo, puesto que la responsabilidad de permanecer en la ignorancia será en todo caso nuestra. ¿En qué consiste esa minoría de edad? ¿Cómo la define Kant? Como la incapacidad para servirse del entendimiento propio sin verse guiado por nadie más, por algún otro. Vamos a comentar primero la primera idea, ¿no? ¿Cómo la traducimos al lenguaje de ahora? Bueno, es algo que yo siempre he defendido, en clase y fuera de clase. Y es que el medio social influye mucho en la educación que uno recibe, sobre todo la pública, claro, obviamente estoy hablando de la pública, soy un profesor de la enseñanza pública, pero no determina. Es decir, nunca podemos olvidar que tenemos la posibilidad de salir de la minoría de edad, como dice Kant, por nuestros propios medios. Por más que sea difícil, ¿no? O por más que la sociedad, eso que llamamos sociedad, el sistema, el ambiente social, nos pueda dificultar la tarea, pero en absoluto la impide, dando por supuesto que existe algo así como la educación pública, algo que por cierto es un ideal ilustrado, ¿no? Algo que ya se formula como necesidad social en el siglo XVIII. En fin, somos libres, por tanto, de ser o no ser libres, hablando siempre de la libertad del pensamiento, del cultivo de la razón. Podemos optar por no serlo y permanecer en la minoría de edad que Kant llama culpable, o abandonarla y dedicar a cultivarnos. En fin, en el segundo comentario, perdón, aquí sí, aparece algo que se repetirá en el texto más de una vez, la tutela externa. O sea, liberarse, convertirse en un sujeto libre, significa dos cosas: cultivarse, en primer lugar, pero en segundo lugar, rechazar la tutela de otro. ¿Qué significa esto? Significa que Kant detecta, digamos, en su época, y eso se podía extrapolar a la nuestra, elementos que tutelan el pensamiento, que deciden qué debes pensar y cómo, y qué no debes pensar y cómo no. Esta crítica la concentra Kant en tres colectivos que no eran santos de su devoción, precisamente los médicos, a los que odiaba. Los médicos para Kant eran el diablo. También en la época la medicina era bastante peligrosa, ¿no? Y hay todo tipo de comedias, ¿no?, que tienen como protagonistas a médicos. Para Kant sobre todo le horrorizaba al médico como el elemento que decide cómo debes vivir, ¿no? En segundo lugar, los abogados, los jurisconsultos en general, y en tercer lugar, los sacerdotes, hacia los que dirige gran parte de sus críticas. No la religión, ojo, Kant escribirá unos textos sobre religión muy leídos en la época, sino sobre todo a la tutela sacerdotal. Eso, claro, anticipa fenómenos que
conforme se han ido haciendo más complejas las sociedades, no han disminuido, sino que han aumentado. Es decir, el hecho de que estemos tutelados, pues que Kant lo ve como algo que no libera la razón, pues en nuestro caso podemos pensar exactamente lo mismo. Hay demasiado pensamiento ya interpretado para que sencillamente lo asumamos. Cualquier análisis que hagamos de esta época nos lleva siempre pues al problema de la intoxicación, diríamos, por utilizar una expresión periodística de esta época, a la intoxicación ideológica de cualquier debate público. Parece más importante etiquetar a alguien que dice algo que no atender a lo que dice. O sea, se apela poco a la razón y sí al chiringuito ideológico al que pertenece el que debate algo, ¿no? Esto lo vemos constantemente en la prensa del día, o mejor dicho, en las redes, sobre todo en las redes. Si fulanito dice esto es porque es no sé qué, pero uno ha atendido a lo que ha dicho. Vamos a debatir lo que ha dicho, a lo mejor tiene razón. No, es que no puede tener razón porque es no sé qué, pero vale, mejor te callas. En fin, porque si no acabas ya hasta el gorro, vamos. Yo de esas cuestiones además hablo en redes sociales porque es espantoso. Bueno, a continuación hay un comentario que hago que Kant excluye de la posibilidad de cultivar uno mismo su razón, excluye un caso que es fácil de entender, que es la falta de entendimiento. ¿A qué está aludiendo Kant ahí? Bueno, a dos polémicas muy interesantes a lo largo de todo el siglo XVIII, porque mostraban algo así como dos obstáculos para esa defensa tan entusiástica de la razón. El primer obstáculo es la locura, es decir, la sin razón. Uno de los sinónimos de locura es sin razón. ¿Qué ocurre cuando la razón se presenta como sin razón, como locura? El siglo XVIII es un siglo donde, por ejemplo, ya empieza en el siglo anterior, en el siglo de Descartes, en el XVII, pero continúa en el XVIII de la consideración ya de la locura como enfermedad, que puede o no ser curada. ¿Por qué? Pues porque en la cura se juega, por decirlo así, se juega la posibilidad de considerar al ser humano como absolutamente racional o no. Porque ¿y si la razón también enferma? ¿O qué enferma es la razón? ¿Es la razón misma la enferma? ¿O es otra instancia de nuestra mente la que nos conduce a la locura? Y luego la segunda polémica, también bastante recurrente en el siglo XVIII, es la que producen los hallazgos, de vez en cuando, no es una cosa de todos los días, de niños salvajes. Pero claro, ¿qué ocurre cuando de pronto descubren a un niño que se perdió en el bosque y fue criado por lobos? Hay varios casos en la Europa de la época. Pues que en contra de todo pronóstico no recupera la capacidad de hablar. El niño de cierta edad ya es un lobo. Es un lobo muy listo, por supuesto, porque es humano, claro. Pero no regresa de su condición de lobo a la condición humana, que implica el pensamiento racional, que implica el lenguaje articulado, que implica, por tanto, el cultivo progresivo de la inteligencia, pues por motivos que en la época causan todo tipo de polémicas. Porque claro, ponen en cuestión esa idea que viene del racionalismo, bueno, es más antigua, pero sobre todo del racionalismo, de que la razón es innata en el ser humano. Y si es innata, siempre está ahí. Luego, ¿qué significa esto de que no podamos hacer aparecer la razón en el niño lobo? Hay textos sobre eso bastante curiosos. Si a algún alumno le interesa, se los puedo pasar. Bien, aquí está el lema de la Ilustración. Siguiente frase subrayada. Sapere aude. Es como un lema casi de Facebook o de camiseta, tío. Atrévete a saber. O sea, ten el valor de servirte de tu propia razón. Tal es el lema de la Ilustración, escribe Kant. A continuación pasamos a las causas, que Kant no enumera de una manera clara, él simplemente las deja caer así. Las causas de la culpable minoría de edad. Bueno, si el saber nos libera, porque mucha gente no quiere saber, o no hace nada, no se esfuerza por saber, es que hay varias causas. Estas dos primeras son muy curiosas, porque él elige, por decirlo así, dos vicios. Pensad que durante siglos
estoy hablando desde los griegos hasta prácticamente nuestra época, o si queréis, hasta bien entrado el siglo XX, en el análisis de la naturaleza humana han tenido siempre mucha importancia, mucha relevancia el equilibrio entre virtudes y vicios. Es decir, entre aquello que nos hace hacer lo correcto y lo que nos impide hacerlo. Ya dijimos en su momento, sobre todo cuando hablábamos de Aristóteles, que la noción de virtud, que es sobre todo moral, la asociamos a este tipo muy virtuoso, ha de ser entendida en primer lugar como simplemente sinónima de acción correcta que persigue un fin determinado. Y poníamos como ejemplo pues el aprendizaje de un instrumento. Hay una serie de posiciones de manos, digamos, de rutinas musculares que son correctas y nos llevan a tocar bien el instrumento que sea. Y hay otras que son incorrectas y que normalmente nos crearán pues problemas de digitación, problemas para tocar bien el instrumento. Las primeras son las virtuosas, las segundas las viciosas. De ahí que digamos que alguien toca virtuosamente la guitarra, o podemos decir también que alguien ha cogido vicios tocando la guitarra. Ahí no hablamos en términos morales, sino hablamos de haber logrado digamos, las habilidades correctas o no. Pues en sentido moral es igual. Es decir, ¿qué nos acerca a ese ideal de saber por uno mismo, de acercarse por uno mismo con la sola ayuda de la razón a la verdad, las virtudes, y qué nos aleja de ese ideal, los vicios? Y aquí Kant enumera dos: la pereza y la cobardía. La pereza está muy relacionada, claro, con una experiencia que tenemos todos. Conseguir cualquier cosa normalmente es muy difícil. Y cuanto más complejo es algo, más difícil nos resulta. Por decirlo en términos deportivos, es relativamente fácil chutar la pelota, pero es extraordinariamente difícil lograr colocar por la escuadra izquierda una pelota a 60 metros de la portería con precisión de artillero. Eso está al alcance de 4 futbolistas. Pues es lo mismo, es decir, el esfuerzo que requiere el saber es el que es, y uno de los factores que nos apartan, pues las que no tenemos ganas, la pereza, como un factor psicológico. El segundo factor es más importante, el segundo vicio, el segundo obstáculo para conseguir ese ideal, que es la cobardía. ¿Por qué? Porque es muy difícil llevar la corriente a la opinión mayoritaria. Normalmente aquel que se separa de la opinión mayoritaria es la oveja negra. De pronto que todos señalan como un disidente molesto, un tocanarices. Esa idea de Kant está muy presente, claro, por supuesto en su época, puesto que los ilustrados solían ser, para muchos súbditos de los distintos reinos y de la Europa de la época, pues auténticos tocanarices, individuos en todo caso incómodos, en muchos casos peligrosos, pero casi siempre incómodos. En la actualidad pues se produce algo parecido, sobre todo por una razón que Ortega y Gasset vio muy bien ya en el siglo XX, en un libro muy bonito que recomiendo a todo el mundo, que se llama Ideas y Creencias. Y decía Ortega que tenemos dos tipos de convicciones: las ideas, que son rebatibles, que las discutimos, que las ofrecemos, que nos las quedamos, no nos las quedamos, y las creencias. Las creencias no son como las ideas. Las creencias son nuestra visión del mundo. En ellas no, si no creemos en las creencias, valga la redundancia, sino que estamos en ellas, así lo decía Ortega. De manera que ponerlas en duda es poner en duda a nosotros mismos. Y hay muchas personas pues que normalmente o confunden ideas con creencias, o cuando atacan sus creencias en el sentido de orteguiano, pues experimentan como una especie de vértigo, un vértigo que muchas veces conduce a la inhibición. Prefiero que no pongan en duda mi visión del mundo porque eso me da miedo, ¿no? Así que la pereza y la cobardía son dos causas objetivas por las cuales
podemos seguir siendo, como dice Kant, durante toda nuestra vida, menores de edad, en el sentido intelectual o, si se quiere, ilustrado. Y ahí acabamos este primer capítulo del video comentario, porque llevamos ya media horita, y seguiremos justo en este punto, las ideas de Kant sobre los tutores del pensamiento y su opinión absolutamente negativa sobre los mismos. En fin, buenas tardes y buena suerte.